los militares y los policías, porque Fuerzas Armadas quiere decir con el derecho de manejar armas. ¿El derecho de manejar armas es el derecho de matar? Pregunta. Vamos a ver, ¿qué es lo que se debería juzgar en Bolivia? Porque un Estado, una sociedad, tiene derecho. Por eso existe la justicia en todas las sociedades del mundo, existen aparatos de justicia, más mejores o más peores. Toda sociedad tiene el derecho de juzgar los hechos que acontecen en su sociedad. Yo no tengo bando, pero sí quiero justicia. Sí quiero esclarecimiento. Y no quiero que se vuelva a repetir, que los militares tengan el derecho de matar a la sociedad. ¿Cómo es que el 2003 se dio eso? ¿Y cómo es que el 2019 se volvió a dar eso? Quiero leer con ustedes y compartir el Decreto Supremo 4078, emitido por Yanine Áñez, Presidenta Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Ya ella en su calidad de presidenta. Y quiero que personajes como Carlos Mesa me diga que frente a este decreto no votaría por un juicio de responsabilidades. ¿Cómo es posible? Vamos a leer de qué decreto estamos hablando. Nos fuimos perdiendo en el tumulto. Considerando que la Constitución Política del Estado establece en su artículo 172 son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley. 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. 2. Mantener y preservar la unidad del Estado boliviano. 8. Dictar decretos supremos y resoluciones. 16. Preservar la seguridad y la defensa del Estado. 25. Ejercer el mando de capitana o capitán general de las Fuerzas Armadas y disponer de ellas para la defensa del Estado, su independencia y la integridad del territorio. Estamos leyendo el decreto supremo firmado por Yanine Áñez junto a todo su gabinete. Que el artículo 244, por favor necesito la fecha en la que ha sido promulgado este decreto, chicos. Ah, está la fecha, ya, muy bien. Que el artículo 244 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia señala que las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia, seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país, asegurar el imperio de la Constitución, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y participar en el desarrollo integral del país. Que el artículo 245 refiere a la organización de las Fuerzas Armadas, descansa en su jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera. A ver, por favor, no delibera. Y está sujeta a las leyes y a los reglamentos militares. Como organismo institucional no realiza acción política. Individualmente sus miembros gozan y ejercen los derechos de ciudadanía en las condiciones establecidas por ley. Que la norma constitucional del artículo 246, parágrafo 1, precisa que las Fuerzas Armadas dependen de la Presidenta o Presidente del Estado y reciben sus órdenes en lo administrativo por intermedio de la ministra o del ministro de Defensa y en lo técnico del comandante en jefe. Estamos leyendo el decreto emitido por Yanine Áñez. A ver, voy a ver la fecha, ayúdame con musiquita, Rufo. Por favor, estamos hablando, este decreto es a los pocos días de posesión de Yanine Áñez. Es dado en el Palacio de Gobierno, en la ciudad de La Paz, a los 14 días del mes de noviembre del año 2019. Quiero que el sanguinario de Tuto Quiroga, que mató cocaleros,
en el mercado en Sacaba, me diga si ha sido copartícipe de la redacción de este decreto. Vamos, están las puertas abiertas. Tuto Quiroga ha estado más de 40 minutos hablando lo que se le ocurría en Radio Fides. Muy bien, por supuesto, son amigos con Mario Espinosa. Las puertas, por favor, chicos, busquen por cielo, mar y tierra a Carlos Mesa. Yo tengo su WhatsApp, les voy a pasar. A Tuto Quiroga, que venga Carlos Alarcón a explicarme. Si no se puede hacer un juicio de responsabilidades por esto a Yanine Áñez. Ayúdame con la música, Ruth. Vamos a seguir leyendo. Considerando que la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, estoy leyendo el decreto in extenso, del Estado, en su artículo 1, señala: las Fuerzas Armadas de la Nación son la institución armada fundamental y permanente del Estado boliviano y sustentan como principios doctrinarios: a. preservar el mandato constitucional, la paz y la unidad nacional y la estabilidad de las instituciones democráticas del Estado; d. constituir el baluarte de la seguridad nacional y de la defensa soberana de la patria, contribuyen al bienestar del pueblo boliviano, son el sostén de la vigencia de la Constitución Política del Estado, de la democracia y de los derechos y garantías ciudadanas, que el artículo 6 de la misma ley orgánica precisa: las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia nacional, la seguridad y estabilidad de la República, el honor y soberanía nacional, asegurar el imperio de la Constitución Política del Estado, garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido y cooperar con el desarrollo integral. Todos estos son los considerandos del decreto supremo. ¿Qué es lo que con estos considerandos decreta Yanine Áñez el 14 de noviembre, a los 2 días de su mandato del 2019? Vamos a seguir leyendo los considerandos. Considerando que el artículo 8 de la referida ley orgánica señala: el presidente de la República y capitán general de las Fuerzas Armadas, en uso de la facultad que le confiere la Constitución Política del Estado, dispondrá el empleo de las fuerzas militares para, en lo interno, mantener el orden público cuando las instituciones legalmente constituidas para ese fin resultaren insuficientes. Que el artículo 40 de la ley en consideración señala: el comandante en jefe tiene las siguientes atribuciones y responsabilidades principales: disponer la participación de las Fuerzas Armadas para el mantenimiento del orden público o a requerimiento del Poder Ejecutivo. Que de acuerdo al decreto supremo 27977, de fecha 14 de enero de 2005, se dispone en el artículo único que las Fuerzas Armadas de la Nación, en el uso de la fuerza en el orden interno, Fuerzas Armadas de la Nación, en el uso de la fuerza en el orden interno para asegurar la Constitución Política del Estado y garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido, se sujetarán a la Constitución Política del Estado y a los convenios y tratados vigentes, a las leyes de la República y al manual. Estoy leyendo el decreto de Yanine Áñez del 14 del mes de noviembre del año 2019. Decreta, artículo 1. La participación de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia en la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, en apoyo a las fuerzas de la Policía Boliviana, a fin de reafirmar y consolidar la unidad y pacificación del país. Artículo 2. La participación de las Fuerzas Armadas será a partir de la fecha de aprobación del presente decreto supremo se haya restablecido el orden y la estabilidad pública. La copia que me han impreso los compañeros, hay algunas palabritas que se las ha comido. Inciso 2. Esta participación se realizará en todo el territorio del Estado conforme a las órdenes y planes militares en cooperación con las fuerzas de la Policía Boliviana. Inciso 3. Todas las organizaciones e instituciones públicas y privadas del Estado, de acuerdo a las necesidades, deben brindar apoyo requerido a las fuerzas militares y policiales en el cumplimiento del presente decreto supremo. Inciso 4.
Para el cumplimiento del presente decreto supremo, las Fuerzas Armadas emplearán todos sus medios disponibles y los que puedan ser adquiridos de acuerdo a las necesidades, a fin de garantizar el bienestar, la seguridad y la protección del pueblo boliviano. O sea, los saca a las calles, los saca como parte de las fuerzas policiales y les dice además se pueden comprar juguetes, balas y qué sé yo qué otras cosas. Estamos leyendo el decreto supremo de Yanine Áñez del 14 de noviembre del 2019. O sea, que si tú salías a la calle a manifestarte, y las Fuerzas Armadas o la policía consideraban que tú estabas alterando el orden, el bienestar, la seguridad, el desarrollo del país y la integridad del gobierno, podían abrir bala contra ti. Ayúdame con música, Rufo. Artículo 3. El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública, escuchen esto, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el artículo 11 y 12 del Código Penal, Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal. Voy a repetir este artículo. Yo estoy leyendo textual. El decreto supremo promulgado por la señora Yanine Áñez el día 14 de noviembre del 2019. Ella se posesionó el 12 o el 13. Por favor, verifíquenmelo. O sea, a los 2 días, esta mujer entra con este decreto redactado. Y quiero que el sanguinario de Tuto Quiroga venga a defenderlo. Y quiero que el liberal, el demócrata de Carlos Mesa me venga a decir que este decreto no es un derecho de matar a la gente. Que me venga a decir Carlos Mesa que este decreto no es suficiente para un juicio de responsabilidades. ¿No había renunciado Carlos Mesa el momento en que Sánchez de Lozada saca al ejército contra el pueblo alteño? Por favor, es que yo me... Yanine sube el 12 de noviembre al gobierno y el 14 de noviembre decreta esto. Esto me parece muy grave. Y la gran lucha que hicimos desde Radio Deseo, bajo amenaza de muerte, fue la derogación de ese decreto. Pero hubieron otras voces, también la Evacopa. La gente lloraba, deroguen ese decreto. Voy a volver a leer este artículo, que es el más grave, porque es el derecho de matar. Artículo 3. El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal. O sea, el derecho de robar, el derecho de matar, cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o estado de necesidad en observancia de los principios de legalidad absoluta, necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el artículo 11 y 12 del Código Penal, Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal. O sea, ¿puede un presidente o presidenta decirle a una fuerza armada que puede salir, cometer delitos y que no va a haber acción penal? Les cuento que yo tengo la filmación de una tienda de abarrotes en Ciudad Satélite durante la vigencia de este decreto, a la que llegan, la tienda está rompiendo la cuarentena, está abierta de noche, llegan una camioneta llena de policías, varias motos,
y militares. Abren la reja y vacían la tienda. Ciudad satélite. Ciudad satélite. Pretexto, están vendiendo trago. Pueden haber estado vendiendo trago o pueden no haber estado vendiendo trago. Yo no voy a decir no estaban vendiendo trago, porque yo no estaba ahí. A mí me pasan la filmación, la dueña de la tienda, para solicitar que le devuelvan sus cosas porque era quiebra total. Entonces yo con esa filmación me dirijo al capitán Ulloa y le digo, esto es delincuencia. No les estoy hablando de la masacre de Sencatizacaba. Estoy hablando de como no hay acción penal, pero además no hay acción penal para los militares, pero sí para los policías. Esto no puede pasar en la historia de Bolivia nunca más. Nunca más. Porque es el derecho de matar. ¿Dónde va a militarizar el ejército? No va pues a la avenida 21, no va a la Vallivian, no va pues al club de golf donde vive el Carlos Mesa. Va a Sencata, va a La Ceja, va a la ciudad del Alto. Estoy leyendo esto amerita un juicio de responsabilidades. Y es un problema de conciencia. Carlos Alarcón, se supone que eres el mejor constitucionalista de este país. En conciencia. No, es que los masistas nos querían degollar, matar, no sé qué. ¿Cuántos masistas había ese día? Si todos se habían escapado, efectivamente, como dice el Tuto Quiroga. Masista se convirtió en una etiqueta generalizable. Cualquiera era, a mí me dicen masista. Voy a continuar leyendo este decreto. Artículo 4. Las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual de Uso de la Fuerza, aprobado mediante Decreto Supremo 27977 de fecha 14 de enero del 2005, o sea, previo a la Asamblea Constituyente y a la promulgación de la nueva Constitución. ¿Cómo es posible que haya un reglamento previo a la nueva Constitución que no se haya enmarcado en la nueva Constitución? Pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles proporcionales al riesgo de los operativos conforme a los presupuestos de la Ley 400 de 18 de septiembre del 2013 de control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales. Es dado en el Palacio de Gobierno en la ciudad de La Paz a los 14 días del mes de noviembre del año 2019. Quiero la lista de ministros que firman este decreto. Ya, firmado, perdón, muchas gracias, es que son fabulosos, los compañeros me habían alistado. Firmado, Yanine Áñez Chávez, Karen Longarich Rodríguez, Jerjes Enrique Justiniano Atalá, Arturo Carlos Murillo Príjic, Luis Fernando López Julio, José Luis Parada Rivero, Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, Yerko Núñez Negrete, Eduardo Coimbra Cornejo, María Elba Pinkert de Paz, Mauricio Samuel Ordóñez Castillo y Roxana Lizárraga Vega. ¿Por qué ha huido Arturo Murillo y por qué ha huido Luis Fernando López? Especialmente usaron este decreto para cometer violaciones muy graves. Yo les he hablado de un detalle que es interesante, porque mi vida es interesante. A mí me parece grave que las Fuerzas Armadas se vuelquen delincuencialmente, con impunidad. ¿Quién tiene el poder de decir, no, el Código Penal no va a valer? No están sujetos a acción penal. O sea, les da impunidad a los militares para matar, pero también para robar, pero también para arrestar, pero también irrestricta. ¿Por qué los militares pidieron esto? Porque además, y yo soy una persona que hablo con quichis, no saben ustedes cuánta gente me busca, por eso es que ya tengo que poner límites a las interlocuciones,
porque me gusta mucho, yo necesito leer, necesito estar en silencio y necesito dedicarme a un montón de cosas más. Bueno, los militares pidieron este decreto para salir. ¿Por qué los militares pidieron este decreto para salir? Porque los militares aprendieron, si se puede decir aprendizaje, lo que pasó en octubre del 2003. En octubre del 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada le hace una carta escrita al comandante pidiéndole que salgan a matar. El comandante quiso usar esa carta escrita para defenderse, el comandante de aquellas épocas. Y la famosa carta no sirvió, porque hay una constitución política del Estado. Esto manda en un gobierno constitucional. Esto manda. Entonces, los militares pidieron este decreto, porque los militares aprendieron la lección. Los militares dijeron, matamos para los civiles y pagamos los militares. Durante las dictaduras militares, mataban para los militares y gozaban los militares. No cambió la mentalidad del ejército, de las Fuerzas Armadas, por responsabilidad de Quintana, por responsabilidad de Álvaro García Linera, por responsabilidad de Evo Morales. Porque no es que Luis Fernando López vino con un nuevo ejército que se lo trajo de Estados Unidos, no, Fuerzas Armadas bolivianas, con la teoría de la seguridad interna del Estado, que es una teoría que se maneja en la Escuela de las Américas, parte de la construcción del imperialismo norteamericano y parte de la justificación ideológica del bancerismo, de la AAA, de la dictadura de los 70s, que se le adoctrina a los militares. Ustedes son la seguridad, ya no son la seguridad externa, porque efectivamente no sirven para nada, no estamos en una época de guerras entre países, sino que los militares existen para matar a la gente. Y son los custodios de la supuesta seguridad interna del Estado. En serio. Todo eso viene del bancerismo. Todo eso viene del bancerismo. Lean historia. Esto amerita un juicio de responsabilidades. Y a mí no, sí, 2/3 del Parlamento. Carlos Mesa, Carlos Alarcón. Le vamos a decir a la compañera ecologista, senadora de Carlos Mesa, ahorita no me viene su nombre, por favor ayúdeme. Esto, en conciencia puedes defender. José Antonio Quiroga, Cecilia Requena, José Antonio Quiroga, que está ahí metido en Comunidad Ciudadana, que mataron a tu tío, Marcelo Quiroga Santa Cruz. ¿No amerita esto un juicio de responsabilidades? Gloria Ardaya, que forma parte de Comunidad Ciudadana, que supo lo que fue la dictadura de Banzer y supo lo que fue la dictadura de García Mesa, no amerita esto. Si dejamos pasar esto, van a seguir matándonos. Y no es que vienen y matan, no sé, hay un contenido racista en la historia de Bolivia. Y muy bien lo dice Silvia Rivera. Aquí los que han puesto la sangre y los muertos han sido los indios y las indias, que eso la Silvia siempre se olvida. El derecho de matar, la jauja para ir a robar, no era pues en la 21 de Calacoto, era en la ciudad del Alto. Por lo que me toca, porque es decir, es el territorio que yo mejor conozco y además la gente se comunica conmigo. Yo en esos días no apagaba mi celular, toda la noche mi celular ha funcionado. Hemos vivido días de terror con Yanine Áñez. No Evo Morales, que estaba cómodo, cometiendo estupro. No Álvaro García Linera, que estaban llenos de plata, paseando Buenos Aires o México, en conferencias. No Adriana Salvatierra, no los de la Embajada de México, que estaban protegidos, comiendo y bebiendo en una zona residencial. La población del Alto.
la población del Alto. Esto amerita un juicio de responsabilidades. Vámonos a la música y la pausa, Rufo.